los diálogos entre agrupaciones políticas de cara a los próximos comicios caldean el escenario electoral. Si bien desde el movimiento de gobierno se ha definido ya al binomio presidencial, no ha ocurrido así con los demás partidos y movimientos, de los cuales se conoce a sus aspirantes a ocupar el sillón de Carondelet, más no a sus compañeros de fórmula. A esto se suman los acercamientos para definir los cuadros para la Asamblea Nacional. En el análisis de la coyuntura electoral, de inmediato en nuestra primera entrevista de hoy. Miguel Carvajal, máster en Ciencias Políticas y Gestión de Desarrollo, exministro coordinador de Seguridad, exministro de Defensa, asambleísta nacional por Alianza País, presidente de Comisión de Soberanía Alimentaria. Asambleísta Carvajal, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted? Como siempre, pues. Iniciemos entonces. Y de entrada le pregunto, ¿cómo mira usted este pronunciamiento por parte del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en el sentido de hacer un llamado a deponer las candidaturas en esta tendencia de izquierda, si se quiere, para lograr contar con un candidato fuerte que haga frente, en este caso, a Lenín Moreno? Mire, en los años 90 se levantó una tesis desde los centros de pensamiento del neoliberalismo y la derecha mundial. Era el fin de las ideologías. Se acababa la historia y se acababan las ideologías. Ya no hay ideologías. Es decir, no hay una concepción del mundo, no hay una concepción de hacia dónde vamos, no hay una concepción que marque los derroteros de la política. A unos les interesa solamente hacer dinero para su bolsillo, a otros les interesa eso, pero también pueden tener intereses sociales. Entonces, se decretó el fin de las ideologías. Ahora el alcalde Nebot desempolvó la teoría de Fukuyama para decir, depongamos las ideologías y todos nos juntamos, refiriéndose no solamente a su unidad, es decir, a Paul Carrasco, que ha manifestado diferencias, a otros dirigentes de la unidad, sino también refiriéndose a Lasso y refiriéndose a Paco Moncayo. No tenemos ideologías, juntémonos todos. ¿En función de qué? En función de combatir a Alianza País, en función de combatir la Revolución Ciudadana. Es lo único que les une. El fin es derrotar al correísmo, como lo denominan. Y como ellos dicen, ¿no es cierto?, hay un denominador común. El denominador común es derrotar a lo que ellos llaman el correísmo, derrotar a Correa. Por eso se pasaron todo el año 2015 movilizándose en parte de la campaña electoral de algunos de ellos, sobre todo de Lasso, porque había un denominador común, derrotar a Correa. Porque ellos pensaron que hacíamos las reformas, ¿no es cierto?, las reformas vía enmiendas a la Constitución, porque queríamos que el presidente Correa se reelija, cuando eso nunca fue nuestra intencionalidad, era democratizar, en esa enmienda me refiero, democratizar las posibilidades de que la ciudadanía elija a un alcalde que considera que es bueno más de 2 veces. El propio Nebot ha sido electo más de 2 veces, pues. Paul Carrasco ha sido electo más de 2 veces. Deberían agradecernos la vocación democrática que tenemos en lugar de morirse de iras. Pero se morían de iras porque pensaron que eso era con dedicatoria a Correa. Cuando Correa no es candidato, ya no tienen denominador común. Ya no tienen denominador común. Entonces, claro, comienzan los intereses. Y Carrasco se pelea porque no va a ser vicepresidente, porque no va a encabezar. Ese era el interés real, lo mismo de siempre en la partidocracia, el interés individual, el interés por captar puestos, cuando no es el interés de los negocios. Aquí no es que hay una propuesta que unifique a esos sectores para el país. Yo no he oído decir nada nuevo, que ha sido el viejo discurso de la partidocracia. ¿Que quieren desarrollo económico? Todos queremos. ¿Que quieren que el país progrese? Todos queremos. ¿Que quieren que el país pueda expresarse con libertad? Todos hemos luchado para que el país se exprese con libertad, inclusive en el gobierno represivo de Febres Cordero. ¿Sí? Hemos luchado por que el país se exprese con libertad, que haya respeto a los derechos humanos. Nos parece muy bien que los represores de los años 84, 88, que aquellos que tienen inclusive cuentas pendientes con la historia de este país, ahora se vuelvan defensores de derechos humanos. ¡Qué bueno! Han madurado, se han democratizado, pero no nos olvidamos quiénes son. Ahora bien, asambleísta Carvajal, ¿podríamos advertir que esta propuesta planteada por el alcalde de Guayaquil no trascendería? Porque evidentemente hemos visto, por ejemplo, a un Guillermo Lasso que se ha mantenido firme en esta campaña, si se quiere, para terciar ya en los próximos comicios. Pero entiendo que la propia Cintia Viteri ha dicho ahora que como nadie ha renunciado, ella sigue. Exactamente. Es decir, esto es un tongo, pues. Esto es un tongo, pero mire, eso es problema de la oposición. En la oposición seguramente van a tener dificultades
para que en el partido de Nebot, que ha sido tan ácido, tan crítico con el gobierno, tengan una candidatura como la de Ramiro González por delante. Ellos no acusaban a Ramiro González de una serie de problemas, ahora van a ser candidatos. Yo no sé cómo va a estar el asambleísta Pozo, que fue del MPD, de Pachacutic, un combatiente durísimo de los socialcristianos. Ahora, ¿cómo se sentirá en la relación Avanza con Nebot? Yo no sé cómo se sentirán algunos amigos de Pachacutic que están rogando que el señor Lasso les acepte de candidato a Lourdes Tibán o que Nebot les acepte de candidatos. Y uno de ellos están también con Paco Moncayo. Yo debo reconocer que hay diferencias. O sea, no es lo mismo el centro izquierda, Paco Moncayo, que Nebot, y no es lo mismo Nebot que el banquero Lasso. No es lo mismo, hay diferencias. Pero lo que les une a ellos, ¿no es cierto?, es la oposición a la Revolución Ciudadana. Lo que les une a ellos es la oposición al presidente Correa. Lo que les une a ellos es una propuesta para simplemente derrotar lo que se ha avanzado en este país. Ahora bien, ante cualquiera de estos dos escenarios, que en efecto pueda existir un candidato único por esa tendencia o que cada partido y movimiento vaya con sus propios candidatos, ¿cómo visualiza todo esto Alianza País? Las encuestas hasta el momento dan resultados favorables. No obstante, vemos por ejemplo a un Guillermo Lasso que lo ubican como segundo, a Cintia Viteri como tercera. ¿Podría darse una segunda vuelta electoral? Mire, en la historia política del país siempre ha habido sorpresas. Una sorpresa fue que el presidente Rafael Correa sea el primer candidato en ganar por primera vez elecciones en una sola vuelta. Una segunda sorpresa fue que sea el primer candidato en un nuevo periodo democrático que de manera inmediata gane una reelección en una sola vuelta. Y ahora vamos a dar una tercera sorpresa, que sin Correa vamos a ganar también en primera vuelta con Lenín Moreno. ¿Mantienen ustedes esta confianza? Pero por supuesto, porque sentimos el apoyo de la ciudadanía, el apoyo social, y esto lo decimos con absoluta humildad, ¿no? ¿Por qué están preocupados los tres candidatos de la oposición, sobre todo los dos candidatos de la derecha? ¿Por qué están preocupados? Porque ni sumándose, ellos saben muy bien que ni sumándose, hoy por hoy, podrían ganarnos. Si las elecciones fueran ahora, y una encuesta es una fotografía, una información de ahora, ¿no es cierto?, nos dan esa información. Y eso saben. Ahora, mire, yo creo que más allá de las encuestas lo que hay que discutir es cómo resolvemos y cómo avanzamos con un pacto social que permita seguir combatiendo la pobreza. Para eso serán importantes los planes de gobierno. Que permita eliminar la pobreza extrema. La pobreza extrema hemos reducido enormemente en estos 10 años. Pues todavía hay una pobreza extrema de 3% a nivel urbano, pero que llega a 5 o 6 veces más a nivel rural. Eso supone un acuerdo. Supone un acuerdo para defender la dolarización. Pero defender la dolarización implica también tomar medidas que posibiliten enfrentar a Colombia, a Perú, que son nuestros competidores y vecinos y queridos amigos, ¿no es cierto?, pero que tienen moneda nacional y que devalúan la moneda nacional. Significa tener un acuerdo por el empleo, pero no solamente decir vamos a abrir las fronteras para los acuerdos de libre comercio. Está muy bien los acuerdos de libre comercio, pero protegiendo a los empresarios, a los productores y a los artesanos ecuatorianos y a los agricultores ecuatorianos. Pero son, por ejemplo, esos son partes de los acuerdos que hay que plantear. Pero son, por ejemplo, esos mismos empresarios, no digo todos, pero al menos un grupo asambleísta Carvajal, los que ahora se quejan de que con este gobierno se han cerrado las oportunidades, se han cerrado las oportunidades, en este caso, de inversión dentro de nuestro país por las medidas económicas que se han debido adoptar. Hay empresarios que hacen política y hay políticos empresarios. Y hay sectores que se oponen a las salvaguardas, evidentemente. Yo recuerdo al asambleísta Luis Fernando Torres, de un grupo local de la provincia de Tungurahua, aliado del Partido Social Cristiano, aliado de Madera de Guerrero, parte de la fórmula con el abogado Nebot. Yo recuerdo a Luis Fernando Torres decir, en Tungurahua, en Ambato, cuando nosotros fuimos a una discusión sobre la ley de tierras, decir que estaba de acuerdo con las salvaguardias. ¿Por qué? Porque eso protegía a los productores de manzana, a los productores de durazno, a los productores de calzado de Tungurahua. Entonces hay que tener un solo discurso, pues. Ahora bien, yo le hacía Si hay empresarios que viven solo del comercio, evidentemente esto limita, pero si hay empresarios que invierten, viven de la producción, que arriesgan en la producción, no solo en el comercio, evidentemente que les favorece, porque es una política para defender la dolarización y para defender a los productores nacionales, y eso es defender riqueza nacional y defender el empleo.
Yo le decía, asambleísta Carvajal, que evidentemente será necesario ya conocer los planes de gobierno por parte de las distintas tiendas políticas que participarán con sus candidatos en las próximas elecciones. Usted ha manifestado varios elementos que deberán ser considerados como Alianza País, en este caso, para poder ganar en los próximos comicios. ¿Cómo aterrizar todos estos elementos ya en la práctica? Porque a primera vista suena muy bien, sí, hay que seguir combatiendo la pobreza, hay que seguir invirtiendo en los distintos sectores. Del lado de la oposición, por ejemplo, hemos escuchado que será necesario reducir las tarifas en los servicios básicos, que será necesario generar más empleo, que será necesario derogar ciertas medidas que se han adoptado en este gobierno, pero ¿cómo? Claro, hay que preguntarles cómo van a bajar las tarifas. ¿Con aumento de subsidios? O la eliminación o disminución de los impuestos, por ejemplo. Dicen que están en contra de los subsidios. En la cuestión de los impuestos, hay toda esta lógica de que hay varios impuestos. Cuando hay exoneraciones de impuestos, como lo que estamos discutiendo en la Asamblea, ahí no dicen nada. Ahí están de acuerdo. Ahí amplían las exoneraciones. Y hemos tenido nosotros una actitud muy abierta para reconocer que en algunos casos hay que mantener algunos impuestos, en otros casos hay que buscar exoneraciones porque tenemos dificultades económicas internas y también en el mercado mundial, ¿no? Y lo que estamos discutiendo ahora en la Asamblea tiene que ver con esa perspectiva. Y si usted se fija en el plan de gobierno nuestro, hemos desarrollado algo más, ¿no es cierto?, de las 5 revoluciones, pero siguen siendo en esencia los mismos ejes. Y esto es un proceso continuo en el país, es un proceso continuo. Y un proceso continuo que no es que no generamos riqueza o sí generar riqueza. Todos queremos generar riqueza. Nosotros ponemos énfasis en la generación de la riqueza, pero que vaya acompañado de medidas que mejoren la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, y por eso los resultados son claros. Somos el país que más ha disminuido la desigualdad entre el grupo de más pobres y de más ricos en América Latina, 7 puntos en el índice de Gini en estos años. Somos el país que ha logrado disminuir drásticamente la pobreza urbana y la pobreza rural. Somos un país que pasamos de cerca de 280 becarios en 10 años a tener más de 10.000 becarios. Correcto. Ha habido un salto enorme, pero que hay que hacer correctivos, evidentemente hay que hacer correctivos, pues. ¿En qué áreas? Brevemente, 30 segundos. Muchas. En la gestión sobre el agua. Tenemos la ley, pero no se han tomado medidas para desconcentrar el agua, le pongo uno. En el tema de la tierra, tenemos la ley, todavía no se emite el reglamento, pero hay problemas de concentración. Le doy un tercero, en el tema de la educación superior. Se han hecho muchos avances de calidad, pero todavía hay problemas en donde los bachilleres, por ejemplo, de escuelas, de colegios fiscales, rurales, si calculamos porcentualmente, no ingresan a las universidades o tienen que irse a universidades en otras provincias y eso redunda en que no puedan entrar. Hay que hacer este tipo de ajustes, de correcciones, que yo creo que son parte de un proceso de cambio y que exigen diálogo y que exigen un tratamiento abierto para escuchar los problemas. Parte de las dificultades que hemos tenido es que siempre habrá funcionarios que tienen oídos sordos a la realidad. Y esos funcionarios pues tienen que abrirse si quieren seguirse considerando parte de un proceso de cambio como exige tanto el presidente Correa como nuestro candidato Lenín Moreno. Diálogo con todos los sectores ha manifestado Lenín Moreno y ya lo veremos. Diálogo con todos los sectores. Eso no significa renunciar a las banderas ni a las propuestas. Sí. Asambleísta Carvajal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable. El asambleísta Miguel Carvajal, asambleísta nacional por Alianza País, en este diálogo a propósito de la coyuntura política electoral.